Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias y en Inglaterra. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Pues mucho mejor aquí que en la calle, que hace un frío en Madrid bastante notable. Aunque yo sea mesetario y conquense, pero el frío ataca a todo el mundo. A ver, en fin, siendo de Cuenca debería usted estar acostumbrado. Bueno, también pasa un frío cuando lo hay. Bueno, estará usted contento, imagino, con las elecciones de Extremadura. ¿Qué valoración hace? Bueno, yo creo que es una valoración positiva en cuanto a que es una región. Por cierto, yo soy medio extremeño, también lo tengo que decir, que mi madre era extremeña y mi familia materna toda, ¿no? ¿De dónde? De Zarza de Montánchez, Cáceres. Un pueblecito serrano también, yo soy muy de sierra. Bueno, no, yo la valoración que hago es una comunidad autónoma. A ver, aquí hay distintos planos, como en todo, ¿no? Por supuesto, las corruptelas de Sánchez y su entorno, lo del hermano, etcétera, etcétera, eso pesa mucho. Pero yo quiero pensar también que hay un trasfondo más profundo, que es el abandono que se ha hecho de Extremadura, de una región como Extremadura, que no ha dado ningún problema nunca, quiero decir que no ha aparecido en ninguna secta extractiva como en otros sitios. Es una región donde no hay unas infraestructuras adecuadas, donde no hay futuro para la juventud, donde hay mucho campo, y el campo sabemos que en España se está desmantelando para que haya otros campos, pues si miramos hacia el sur en el mapa entenderemos dónde. Es una sociedad también con un altísimo número de funcionariado que crea, eso es algo siempre que crea una red clientelar, y yo creo que todo este cóctel ha estallado por los aires en estas elecciones. Ahora veremos qué va a ocurrir, pero desde luego el batacazo del PSOE yo creo que no se puede medir únicamente en clave regional ni en clave personal con Gallardo, sino que tiene, ya digo, otros motivos más amplios. Y tenemos también un PP pues que hace unas políticas muy equiparables a las socialistas, y lo que hay es una alternativa en ese caso que es Vox, que ha pegado un subidón enorme. ¿Por qué? Porque señala los problemas reales de los extremeños. Ese es un poco mi análisis. En relación con eso, si el único motor de cambio en el voto fuera el tema de las corrupciones y tal, pues entonces podría uno esperar que se hubiera producido un cambio en el voto del segmento más informado, claro, y más formado de la sociedad. Y, hombre, ahí ha habido un cambio en el voto, pero es que ha habido otro cambio, pues igual o más profundo, pues en el voto rural, en el voto obrero. Todo eso también influye en los casos de corrupción, pero influye en otras cosas mucho más profundas. Influye efectivamente que la gente tiene problemas reales, claro, y lo que ve frente a eso es una izquierda tradicional y, ojo, una derecha tradicional que en lugar de escucharles y tratar de resolver esos problemas, se dedican a crear más problemas. Claro. Y entonces te llegan y te dicen, no, tiene usted que cerrar su explotación agrícola porque es que las vacas se tiran pedos y el planeta sufre. Pero, por el amor de Dios, ¿qué me está diciendo este imbécil? ¿No? Eso está pasando en toda Europa y en España, por supuesto, también. Yo creo que es un movimiento de cambio. No voy a utilizar la famosa imagen del péndulo que tanto gusta, ¿no? Pero yo creo que es un cambio que se está dando, sobre todo también en sectores juveniles, que ya la guerra civil les queda un pelín lejos, lo digo porque son estas matracas habituales, ¿no?, con la memoria histórica, que se han dado cuenta que las políticas de género son un problema, y lo digo porque yo, los jóvenes con los que hablo, pues vamos, muchos de ellos se dan cuenta de que es un problema. Y luego, pues sectores productivos que están devastados. El sector agrícola, el sector ganadero, pues tiene una cantidad de regulaciones tremendas. No hay relevo generacional porque no hay estímulo. En fin, yo creo que esos problemas que están ahí van a aflorar cada vez más, y me parece a mí que esto es un inicio de un gran cambio. No creo que sea. Por eso digo que no creo que es un asunto estrictamente relacionado con Gallardo y su relación con el hermanísimo, sino que creo que y además tenemos una sucesión ahora de elecciones, vamos a ver cómo esto es algo que va a ir creciendo, porque lo que estamos asistiendo es a un baño de realidad de la sociedad española. Baño de realidad que cómo va a
afectar a las elecciones de Aragón? Porque yo me temo que en Aragón vamos a más de lo mismo. Bueno, me temo no, vamos, creo, y además me parece muy bien, sí, que vamos a más de lo mismo. Yo creo que vamos a más de lo mismo. Y por cierto, en Aragón la designada ha sido Pilar Alegría. Bueno, vamos a ver las designaciones de Pedro Sánchez cómo acaban, porque la primera señalada va a ser, estoy haciendo de augur, pero bueno, Pilar Alegría, pero luego tenemos a María Jesús Montero. En fin, vamos a ver cómo les va yendo la cosa, porque les auguro un futuro azul oscuro, casi negro, que dicen los jóvenes, ¿no? Bueno, doña María Jamardo, ¿se ha cambiado usted el peinado? Bueno, lo llevo más liso, pero poco más que añadir. No, pero normalmente lo lleva recogido y lo lleva suelto. Bueno, a veces sí, cuando vengo a radio a veces lo llevo recogido, sí. Sí, sí. No, le veía Igual la que los fines de semana, la cara más distinta. cómodo. ¿Sigue usted con las muletas Pero todavía? con una. Bueno. Ya voy liberándome de la atadura. Bueno, si es que el deporte es malo, se lo tengo Sí, dicho. sí, lo sé. Usted me lo tiene advertido, pero yo soy muy testaruda. Bueno, doña María Jamardo, ¿qué evaluación hace usted de las elecciones de Extremadura? Que yo creo que han sido un cataclismo político, cataclismo en el sentido de fenómeno tectónico, vamos. Bueno, han sido muy reveladoras de muchas cosas, ¿no? La lectura, la positivísima, que es evidente que hay una reprobación de la sociedad a las políticas sanchistas, a los tejemanejes sanchistas, a las maniobras que representaba en todo lo que su extensión se refiere el candidato del Partido Socialista, que era el candidato de Sánchez, por mucho que Sánchez después dijese casi no conocerlo a las horas de conocer o de escrutarse los votos y de revelarse el horrible resultado que ha obtenido el señor Gallardo, y que no es más que efectivamente esa penalización, ¿no?, del sanchismo. Y luego una lectura, evidentemente, insisto, positiva por la victoria de la derecha, aplastante, y por la subida de Vox, que era algo que parecía previsible, que no se sabía cuantificar previamente, porque obvio, las encuestas al final son una aproximación que luego no siempre tiene un reflejo fiel el día de las urnas, pero que me deja una lectura muy contundente, y es que esos escaños que gana Vox son el premio a los fachapobres, a los que ningunea, insulta, desprecia el socialismo, que dice defender a los pobres, que dice defender al obrero, que dice defender a los hombres del campo. Y ese relato que perdió el socialismo, la izquierda en Extremadura, la izquierda feudo de la izquierda por antonomasia, pues me parece que ha sido muy inteligente y hábilmente captado por Vox, que ha obtenido el resultado de defender una serie de políticas vinculadas con el campo, vinculadas con la defensa de la identidad, ¿no?, territorial, en este caso extremeño, y que ha capitalizado ese sentimiento de desafección, de abandono y de desprecio, insisto, de buena parte de lo que todavía se pueda llamar socialismo, si es que no ha sido ya absolutamente dinamitado por el sanchismo, que es el verdadero cataclismo para la izquierda de este país, por si no se había dado cuenta su Sánchez electorado. va a dejar como un solar. Bueno, ya lo ha dejado. Yo creo que esto es la punta del iceberg de algo que va a ser efecto dominó, pero que bueno, que hay una corriente interna de gente que depende de una red clientelar del Partido Socialista, que es la que ha mantenido ese porcentaje de votos, que a mí me parece todavía inexplicable que haya tanta gente en Extremadura que se haya atrevido a votar al socialismo de Gallardo, candidato de Pedro Sánchez, y que solo tiene una explicación, que son gente que está viviendo a costa o gracias a esa estructura socialista, esa red clientelar en todos los entes, administraciones, instituciones y demás que puedan seguir regándoles, ¿no?, y premiándoles con cargos, con subvenciones, con ayudas, con las paguitas famosas en Extremadura. Pero esto tiene una fecha de caducidad. Esta ha sido la primera de las manifestaciones, van a ser muchas más. Va a ser Aragón, va a ser Andalucía, va a ser Madrid, va a ser Valencia. Yo creo que el efecto ya es imparable, y es una buena noticia, ¿no?, que se acaben todos estos
sistemas, ¿no?, de compra de voluntades. Luego hablaremos de la derivada judicial de lo de las elecciones, con todo lo de que el caso de Gallardo puede pasar, bueno, pasará ahora al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y posiblemente, si le nombran senador, al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Pero vamos con un aspecto, que es que en Génova el PP pues tampoco lo van a anunciar como tal, pero están haciendo una cierta autocrítica en cuanto al modo de hacer la campaña. Y entonces están anunciando que en Aragón, a diferencia de lo que pasó en Extremadura, pues sí que va a haber desembarco de la cúpula del PP para patearse los pueblos aragoneses. En Extremadura no hubo ese desembarco, pues por deseo, entiendo, expreso de María Guardiola, que pensaba que ella era la que tenía tirón, no la marca PP. Al final resulta pues que no tenía tanto tirón, y en Génova pues me supongo que han aprendido la lección y se van a patear toda Aragón, ¿no? Es posible. Bueno, en Aragón Estazcón, yo la verdad es que bueno, no soy quien para dar consejos a nadie, ¿no? Pero no sé yo la movilización que puede dar el número uno del PP, ¿eh? Yo lo escuché ayer y la verdad es que no enardece precisamente a las masas. Pero bueno, doctores tendrá el Partido Popular que sabrán responder a esa pregunta. Supongo que querrán cambiar alguna estrategia, porque desde luego estamos hablando del batacazo del PSOE, pero lo logrado por el PP, pues, en fin, no les está riendo la ganancia. Querían una mayoría absoluta para sacar adelante los presupuestos y ahora están pues todavía más condicionados. Por cierto, que hay varias opciones, ¿eh? Se habla, por medio de la prensa afín a Sánchez, se habla de un voto, un apoyo de Vox al PP como única posibilidad, pero hay otras que no se dicen, pero que están ahí. Estoy refiriendo a una posible abstención del PSOE. Eso no se comenta en los mentideros sanchistas. Es una opción. Bueno, Ferraz ha dicho que no, que de ninguna manera se van a abstener. Lo ha pedido un sector del PSOE extremeño, encabezado por Rodríguez Ibarra, que han dicho que para que no dependa Guardiola de Vox, entonces podrían abstenerse para que sea presidenta, pero desde Ferraz han dicho que de ninguna de las maneras. Bueno, y yo creo que en esto Ferraz tiene razón. Sí, pero en ese caso entra en contradicción el hecho que siempre ellos recalcan de la autonomía de las federaciones con la realidad de las imposiciones de Ferraz. Pero bueno, que me refiero a que casi siempre se pone el acento en esa fractura o esos dos mundos completamente separados, derecha e izquierda, en el espectro español, cuando todos sabemos que el bipartidismo está completamente unido en Europa. Es decir, que aquí las contradicciones son continuas dependiendo del ámbito en el cual se analice la situación, ¿no? Bueno, ¿dónde cree usted que ha estado el problema de la campaña en el PP? Si es que ha habido algún problema. O sea, ¿lo del PP puede conceptuarse como un éxito o no tanto? Yo no creo que ni un éxito rotundo ni un fracaso estrepitoso como ha querido vender la izquierda. Creo que ha sido una victoria muy aseada, una victoria que ha supuesto un crecimiento de 4 puntos para los populares, que tiene una traducción muy injusta desde el punto de vista del porcentaje de voto y la traducción que ha obtenido, ¿no?, en escaños finalmente. Creo que es un sabor agridulce, porque efectivamente una mayoría absoluta hubiera permitido a María Guardiola conseguir su objetivo top, por decirlo de alguna manera, que era gobernar en solitario, en definitiva. Pero creo que hay un mensaje que no se puede obviar ni por parte del Partido Popular ni por parte de Vox, y esto es aplicable a todas las futuras citas electorales y a todas las circunscripciones territoriales, al menos en aquellos lugares donde haya posibilidad de traducirlo de esta manera, porque Vox tenga representación o porque la vaya a aumentar o porque pueda conseguirla, y es que tienen que entenderse. Y creo que ha habido un error de cálculo, en definitiva, con respecto a esa campaña, una vez más centrada el no voy a depender de Vox, como si fuese algo malo depender de Vox,
depender de alguien siempre es malo para el que quiere ganar. Siempre las es mejor no elecciones. depender, ¿no? Claro, Pero, obviamente, depender de alguien siempre es malo para quien quiere ganar las elecciones con mayoría absoluta. Esto es un hecho, ¿no? Pero el hecho de que se deje la puerta abierta y se facilite o se compre ese discurso perverso, que insisto, la izquierda no ha entendido todavía que quien vota a Vox no es el señor adinerado del barrio de Salamanca, que probablemente también, pero no es ese su gran foco de votantes hoy en día, y creo que esto va a ser algo, salvando todas las distancias, paralelo a lo que pasó en su día con el frente de Marine Le Pen en Francia, a la que no votaban las élites adineradas, sino votaban la gente de los barrios más humildes, preocupados por la inseguridad, por la falta de orden público, por la delincuencia creciente en sus barrios y por la inmigración descontrolada, por una serie de factores, ¿no? Incluso por la falta de atención por parte de gobiernos como el del señor Macron y algunos de sus predecesores en relación a los intereses del sector primario. Es decir, creo que hay ahí una serie de factores importantes que ahora mismo son determinantes y pueden además condicionar, influir de manera definitiva en los comicios que se vayan a celebrar a futuro, que creo, insisto, que es la masa gruesa del votante de Vox, y que creo que por mucho que les llamen fachapobres, al revés, creo que es insultar al que era tradicionalmente el electorado votante, de la izquierda. claro. Es decir, o sea, estás despreciando al que te votó siempre, que muchos de ellos, en mi opinión, se abstuvieron en estas elecciones extremeñas, porque de hecho la abstención no es nada desdeñable, y tampoco es nada positivo, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que renunció a depositar una papeleta porque no quería votar al socialismo, pero tampoco quizás quería traicionar sus ideas, ¿no?, de izquierdas. Pero creo que hay mucha otra gente de izquierdas, esos 6-7 escaños captados o de subida de Vox, que tienen que ver con este fenómeno que estoy comentando. Con respecto a la posibilidad de acuerdo en Extremadura, yo estoy absolutamente convencido de que va a haber un acuerdo entre el PP y Vox. Vamos, no tengo desde luego es lo ni la deseable más mínima si atendemos duda. al resultado de las urnas. Así es, la gente ha votado, la gente le ha dado al PP una serie de escaños, muchos, 29, pero no son suficientes para mayoría absoluta. Vox tiene 11, que son muchos menos que el PP, pero son los que se necesitan para la mayoría absoluta. Y bueno, pues tendrán que llegar a un acuerdo donde el PP impondrá una serie de cosas y Vox impondrá otras, menos que el PP porque tiene menos fuerza. Bueno, y se llegará a un acuerdo, pero será un acuerdo amplio. Es decir, hay gente discutiendo sobre qué tiene que hacer el PP en la investidura de... Eso es una chorrada. O sea, la discusión entre PP y Vox, yo estoy seguro de que ya están negociando. Además, vamos, debería ser así. Abascal habrá nombrado a su debería plenipotenciario y Feijóo y Guardiola habrán nombrado al suyo, y ahí intervendrán pues Óscar Fernández, intervendrá Guardiola, pero al final todo se va a decidir entre el tío que Feijóo haya señalado y el tío que haya señalado a Abascal. Y van a hablar de todo, van a hablar de la constitución de la mesa, van a hablar de la constitución del gobierno, de las políticas de presupuestos, y al final llegarán con un papelón donde dirán el acuerdo es pum 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 pum, y no necesariamente implica que Vox vaya a entrar en el gobierno, o sí puede entrar, no lo sé, es una parte más de la negociación. Entonces, bueno, pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que van a yo acordar. tampoco, o sea, se han hecho muchas cábalas y que si se abstiene no sé quién, que también se quiere decir que no tiene ningún sentido, porque creo que el sentido natural de unas elecciones es escuchar la voluntad del pueblo, y efectivamente hay una voluntad muy clara, determinada, que es que la derecha tiene que gobernar en Extremadura, y tiene que hacerlo además en este sentido alineada por una cuestión que era la que quería comentar al hilo de su reflexión, don Luis, y es el hecho de que el resultado de Vox está más próximo al PSOE de lo que el PSOE está al resultado del Partido Popular, lo que significa, ojo cuidado, que quizás es un poco incipiente, pero que con el tiempo quizás Vox pueda ser la segunda fuerza más votada por delante del Partido Socialista. A mí no me cabe ninguna claro, duda. Entonces, esta lectura, que es una lectura que no se ha producido todavía ese sorpaso,
pero sí se ha dado en algunas circunscripciones menores, me refiero, menores, no menores por su importancia, que todas la tienen, sino menores en cuanto a entidad territorial. Y creo recordar que era en Badajoz. En Badajoz capital, que es la donde ciudad más grande Vox de... sorpasó al Sí, sí. Partido Socialista en resultado. Esto puede traspasarse a las circunscripciones mayores desde el punto de vista de que efectivamente es un fenómeno que tiene difícil solución para una izquierda que ha renunciado a defender lo que la izquierda es y que se ha convertido al final en otra cosa distinta de aquello que predicaba. ¿Usted cree que llegarán a un acuerdo? Acuerdo tiene que haber, pero no se sabe cuál. Es decir, acuerdos hay muchas posibilidades. Yo quería comentar un par de cosas. Lo que dice María de lo que el pueblo ha dicho, bueno, o ha hablado, tal. Claro, eso es muy interpretable, porque quiero recordar que Sánchez, el gran valedor del golpismo catalán, que les ha amnistiado y tal, dice o dijo en las elecciones del 23 que el pueblo había querido lo que realmente se acordó en los despachos. Es decir, que las lecturas de los resultados electorales son variadas. Aquí lo que se trata es de llegar a unas mayorías gobernantes. Y ahí hay varias posibilidades. Existe el entrar en los gobiernos, existe quedarte fuera, existe el acuerdo de investidura, existe el acuerdo de gobierno, hay varias posibilidades. Eso por un lado. Y luego, de hecho, hay tantas, claro, que lo extraordinario sería que no llegaran a un Exacto. acuerdo. Sí, no, Las pero, sí, opciones son múltiples. pero por eso te digo que el acuerdo tiene diversas lecturas. Y luego otra cosa que sí que quería comentar. En España tiene mucho prestigio, salvo en algunas interpretaciones, el socialismo, ¿no? Lo social, claro, lo social a todo el mundo le suena muy bien, pero es que es verdad que el Partido Socialista, el que lleva en las siglas el término socialista, no está haciendo en absoluto políticas sociales. Hace muchísimo y tiempo. ese sorpaso del que se habla aquí es porque lo que propone Vox son políticas realmente sociales. ¿Qué más social que tener una vivienda, que tener un futuro, que no tenerte que irte de tu país porque tienes un sueldo más o menos decente? ¿Qué más social que eso? ¿Qué más social que no privilegiar a las que yo siempre digo, estas extractivas que hay en España, que condicionan los gobiernos y condicionan las financiaciones? ¿Qué más social que eso? Lo que ha habido es una sustitución de esos asuntos sociales, que hasta tienen la doctrina social de la Iglesia como uno de los precedentes ya en el siglo XIX, por un socialismo institucionalizado que ha convertido a España en un sitio lleno de desigualdades y barreras internas. Tú te vas moviendo por toda España y ves regulaciones diferentes, porque el Estado autonómico necesita de la diferencia con respecto al de al lado, porque si no se sustancia, no se sostiene el cuerpo de funcionarios, las televisiones autonómicas, los llamados chiringuitos diferentes al de al lado. Es que si no, pues se desmantelaría gran parte de esta estructura que han tejido tanto Partido Popular como Partido Socialista Obrero Español, y luego en algunas regiones donde estos partidos ya han renunciado, estoy pensando en Vascongadas y en Cataluña singularmente, pues se les ha dejado a otros que armen su propia estructura. Y entonces, claro, esto cuando se habla de socialismo, pues hay que matizar muchísimo, ¿no? Aunque es cierto que cuando hablamos de socialismo en estas tertulias nos estamos refiriendo al PSOE, claro, que es el que lo llevan las siglas. Vamos a ver cómo van las cosas en las negociaciones, pero vamos, que con mucha tranquilidad. Veo a gente como muy, por supuesto, nerviosa después de las elecciones, pero tranquilidad. Quedan muchos días y quedan pues por lo menos un par o tres de semanas de negociaciones a cara de perro, que además no pasa nada. O sea, la política es eso. Cuando se produce en Alemania una elección, y eso me lo contaba a mí un periodista alemán, dice, mira, aquí el procedimiento es muy fácil. Se produce una elección en, yo qué sé, Baviera o Baden-Württemberg, y entonces cogen y hacen, a ver, el cálculo. Bueno, pues vamos a hacer un gobierno tripartito entre no sé quién y no sé quién. Y cada partido envía al sitio donde se va a negociar a un equipo de 26 personas. Y cada una lleva un tema. Y entonces están negociando semanas, y después de las semanas aparecen con un tocho de 750 páginas donde se detalla qué va a hacer cada uno, qué carteras va a tener, qué presupuesto va a tener, qué gente va a nombrar, qué gente no va a nombrar, qué organismos van a quedar bajo control de cada una de las carteras. O sea, te hacen una negociación seria, profesional,
Entonces aquí en España estamos acostumbrados a la política de bar, donde, bueno, entonces ¿qué? ¿Me abotas o no sé qué? ¿La investidura? ¿Qué leches? Vamos a hablar de todo. Políticas una por una, presupuestos uno por uno, nombramientos uno por uno, medidas estrella una por una, y luego ya se llega a un paquete completo que lo que busca es pues el bien de los extremeños y el bien de los españoles, y ya está. Hay un precedente inmediato que es el de Valencia. La negociación de Valencia, que la gente estaba nerviosísima, pues se llegó in extremis a un acuerdo que es el que es. Claro. O sea que hay un ejemplo ya En el ¿no? PP hay negociadores excelentes a cara de perro, en el Vox hay negociadores excelentes a cara de perro, y me consta que saben cada uno perfectamente su trabajo, que es negociar a cara de perro, y no pasa nada. O sea, igual que había gente consternada en las elecciones porque Guardiola insultara a Abascal y Abascal a Guardiola. ¿Por qué? Lo que hay que hacer en las elecciones. Son partidos distintos, el PP y Vox, y se pegan entre ellos, pues muy bien. Y pasadas las elecciones se negocia a cara de perro, pues muy bien. Y luego se gobierna y tan tranquilamente. Oye, ¿te acuerdas cuando me llamabas la Irene Montero de Andalucía? ¿Te acuerdas cuando tú me decías que yo era un machista a caballo? Y ya está. Y no pasa nada. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Vive una experiencia histórica en la exposición Goya del Museo al Palacio. Las obras de Goya del Museo de Zaragoza conviven en el Palacio de la Aljafería, en una muestra única que recorre la trayectoria del pintor aragonés. Arte e historia se dan la mano en Goya, del Museo al Palacio. Organizan Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Ven a vivir la Navidad a Radio Libertad. Acompáñanos. Queremos vivirlo contigo. Tú eres nuestro mejor regalo. ¡Feliz Navidad! Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. De la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias, y se incorporan a esta mesa de tertulia doña Esther Fernández. ¿Qué tal está usted? Hola, muy buenos días. Y don José Antonio García. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Doña Esther y don José Antonio, o don José Antonio y doña Esther, forman parte de un movimiento que se llama Movimiento J2, del que posiblemente ustedes no hayan oído hablar, porque la verdad es que no han tenido ustedes mucha cobertura mediática, o no toda la que se debería, ¿no? Bueno, hemos intentado llegar dentro de lo posible a todo el mundo
con todos los medios que hemos tenido al alcance. En realidad hay una página web, nosotros hemos intentado difundir, se está con perfiles en X, en el antiguo Twitter. Utilizamos un poco todos los medios, también estamos en Instagram. ¿Les han dado a ustedes mucha bola? ¿Les han hecho mucho eco de su problemática? Bueno, yo creo que se ha circunscrito un poco a un ámbito más profesional, porque realmente somos los afectados, y sobre todo ha habido que hacer mucha pedagogía también con nuestros problemas. Por explicarles un poco, corríjanme ustedes si me equivoco al hacer un resumen para no iniciados. El asunto es el siguiente. Los abogados en España tenían una cosa que era la mutualidad de la abogacía, donde hace muchísimos años, pues inicialmente les invitaban, bueno, no podían hacerse más que de la mutualidad de la abogacía. Luego posteriormente ya se permitió que eligieran o mutualidad de la abogacía o el régimen general de trabajadores autónomos. Entonces podían elegir libremente, pero digamos que se animaba a que se siguieran apuntando al tema de la mutualidad de la abogacía, un poco por solidaridad con el resto de los abogados, etcétera, y además inicialmente las condiciones que se ofrecían de una jubilación futura pues eran mejores para la mutualidad de la abogacía que en el régimen general de trabajadores autónomos. Vale, pero eso era inicialmente hace muchos años. Después empezaron a cambiar las cosas y resulta que empiezan a encontrarse los abogados apuntados a la mutualidad con que las pensiones con las que se van a jubilar pues son una auténtica basura comparadas con las de otros trabajadores. Y entonces empiezan a decir, oiga, que caramba, que me voy a terminar jubilando con 400 euros al mes. ¿Qué es esto? Y entonces pues se han empezado a movilizar para exigir que se dé una solución, que tampoco piden, entiendo, que les den ningún privilegio, pero por lo menos lo mismo que al resto de trabajadores autónomos, ¿no? Así es. Eso es. Vamos, creo que lo has entendido perfectamente. Es decir, como muy bien comentabas, en el año, sobre todo en el año 2005, que se pasó de capitalización colectiva, porque en principio sí que era un tema solidario, y luego a partir del 2005 ya es un tema de capitalización individual. Bueno, en procuradores no fue en el 2005. Aquí fue al 2013, porque la ley daba un margen, y en la mutualidad de procuradores, digamos, se quedó en el margen máximo. Sí. Entonces hubo una diferencia del pase de la colectiva a la individual, ¿vale? Fue muy importante. Para que te hagas una idea, estamos hablando de 100 y pico mil personas, ¿eh? Sí. 100 y pico mil mutualistas. Con sus familias. Con sus familias. 100 y pico mil mutualistas hay en estos momentos afectados por esta problemática. Sí, directa o indirectamente. Entonces, a ver, por resumir, básicamente, a uno de estos mutualistas, después de 30, 35 años cotizados, resulta que se jubila con ¿qué? 600 euros. Esos son los abogados. Los procuradores tienen menos. Menos 350. 350 euros de jubilación después de cotizar durante 30 y pico años. Hay algunos menores y todo. Sí. Porque aquí precisamente, como estás comentando tú, que al principio había unas retribuciones que podrían ser en el futuro mayores de las pensiones que en la seguridad social, ahí es donde viene el problema. Es decir, porque a ustedes lo que les vendieron es, bueno, esto aquí hay una mutualidad no sé qué, al final lo que hacemos es, lo pasamos a un sistema de capitalización como si fuera privado, pero que en realidad tampoco era privado, y entonces al final lo que les dan a ustedes es una basura de jubilación. Es que se parte sobre todo de un concepto inicial, que hay una obligación de pertenecer a la mutualidad. Lo que es todo el baby boom, en realidad, cuando se empezó a trabajar, salió de las universidades y empezó a ejercer la profesión, tenían obligación de estar en la mutualidad, era como en la seguridad social, es decir, no tenían la opción de unirse a ella. Entonces es un sistema que ya, digamos, se mantiene, y cuando se les da esa opción, en realidad no se le está dando la opción real, porque no se está pasando todos esos años. Imagínate un profesional que tiene ya pues sus 10 años cotizados en la mutualidad, tenía que empezar de cero en la seguridad social, y esos 10 años quedaban aparcados y se perdían completamente. Es decir... está bien, hombre, como propuesta, ¿no? Usted se pasa a la seguridad social, pero lo pierde todo. Totalmente. Y entonces el problema es que inicialmente la mutualidad, cuando el baby boom y todo eso, había muchos abogados, con lo cual, pues entre todos esos abogados, al final, pues pagaban con sus cotizaciones la jubilación de los abogados que se iban jubilando.
Pero claro, luego resulta que el baby boom se fue, empezó a haber menos gente para pagar un número creciente de jubilaciones, y entonces en lugar de pasarles a ustedes al régimen general de la Seguridad Social o de trabajadores autónomos o de lo que sea, pero donde, bueno, pues se les apliquen las mismas normas, dijeron no, ustedes siguen aquí, pero tranquilos que vamos a invertir bien el dinero que hay aquí acumulado, van a tener ustedes unas jubilaciones de lujo. Se vendía eso, era lo que podemos llamar un marketing. Bueno, al fin y al cabo hay que entender que las mutualidades son unas entidades que se crearon con un fin social. Entonces, en realidad era una entidad por y para los compañeros. De ahí la extrema confianza que siempre se ha tenido en estas entidades. Era tu propio compañero cuidando del dinero para tu futuro. Es decir, había un apoyo, una sensación de camaradería que en realidad de cuidar unos a otros. Y entonces había una confianza en estas entidades que realmente era implícita. Luego, estas entidades, fue uno de los cambios legislativos, se convirtieron en aseguradoras, que de hecho fue el tema del cambio del capital colectivo al individual. Pasaron de ser entidades con un interés general, social, a ser una aseguradora que su interés es el tener mayores rendimientos, captar nuevos clientes. Volumen. Es decir, hay que entender el cambio de paradigma aquí. Entonces, vamos a ver, aquí hay una problemática había una mutualidad, que resulta que esa mutualidad al final, por cuestión meramente demográfica, no da para mantener a... Yo no estoy... No es así de todo. No es ese. Si me permites... A ver, vamos a ver, la mutualidad para darte datos concretos y cantidades concretas. Cuando se pasaron te hablo de la mutualidad de la abogacía, claro, se pasó en el año 2005, estamos hablando de que actualmente tiene gestiona 11.000 millones de euros. 11.000 millones es casi lo que se paga en un mes de seguridad social por el Estado. Creo que ahora son 15.000 millones, una cosa así, y se paga mensualmente. Bueno, pues entonces en el 2005, la mutualidad, sin compromiso, el truquito, dice, bueno, si ustedes hacen unas aportaciones de tanto, y nosotros al final cuando se jubile podrá tener una pensión, le quedará una pensión de X, ¿vale? En este caso te puede dar datos concretos que está en la revista de los estudios que hacían. Nosotros, si usted nos deja su dinero aquí, todos los meses se hace la aportación en vez de autónomos a nosotros, va a conseguir una jubilación de 1.200, datos concretos. ¿Qué pasa? Que ahora vas a la mutualidad, qué bien, ¿qué me queda? Con el tema de la confianza, está generando mi dinero a mis compañeros, ¿y qué me queda? Pues mira, le van a quedar a usted 600 euros. ¿Cómo 600 euros? Sí, ¿por qué? Porque la mutualidad no ha conseguido las rentabilidades, no ha conseguido una gestión como ella hacía en sus estudios, o pensaba que iba a conseguir en sus estudios matemáticos para que alguien consiguiese una pensión digna, ¿vale? ¿Qué pasó? Que claro, al ser capitalización individual, la mutualidad, y al estar la gente cautivo, es decir, la gente no se puede llevar el dinero a la mutualidad, es como la seguridad social. Con lo cual, la gente estaba diciendo, bueno, la mutualidad, nuestros compañeros, estamos tranquilos porque van a gestionar nuestro dinero. Y además, están los colegios de abogados, que era una institución que también gestiona, en este caso, la mutualidad de la abogacía. Claro, es diferente. La mutualidad, cada mutualidad tiene sus especialidades. En el caso de la mutualidad de la abogacía, los decanos, por ejemplo, forman parte de... Decide. Entonces, claro, los abogados estaban muy tranquilos, entre comillas. Estaban muy tranquilos en el sentido de, decíamos, bueno, están nuestros compañeros ahí trabajando, están nuestros decanos, sí. Y además hay otra pata que ha fallado en este tema. Una pata es la gestión de la mutualidad de la abogacía, otra pata los colegios profesionales que no se han dedicado a vigilar a su eso, y la tercera pata muy importante, que es las entidades supervisoras del Estado. La Dirección General de Seguros y la Seguridad Social. Es decir, esa gente que se ha desentendido del asunto. Absolutamente. No han vigilado, es que han vigilado las entidades en el sentido de la rentabilidad de los productos financieros, pero no estaban vigilando los productos que se dedicaban a lo que es la pensión de las personas. Entonces, por hacernos una idea, ustedes han estado cotizando durante N años, y lo que ustedes han estado al mes pagando para su futura jubilación y para tener atención de seguridad social, comparado con lo que otros trabajadores pagan, ¿cómo es? En general las cuotas son de un 30% menores de las que abonaba el autónomo normal
en ese momento. Pero hay que entender que hasta el 2012 nosotros, todos los mutualistas, no teníamos derecho a lo que es la seguridad social, la atención sanitaria básica. Entonces, todo ¿Eso el solo mundo... tenían que pagar aparte? Sí, claro, por supuesto. Muchas veces incluso lo prestaba, lo que es la mutualidad tenía acuerdos con la seguridad social, pero era a través de acuerdos. Tú pagabas, podrías pagar una póliza para meter a toda tu familia, pero era privado absolutamente. Es decir, la gente tenía con Mafre, Claro, entonces, entre una cosa y otra, pagaban ustedes más o menos lo que cualquier autónomo. No, yo ahí es un discurso que yo siempre he dado. Es decir, un autónomo, cuando paga, el dinero se reparte. Es decir, es una solidaridad. El sistema de solidaridad, tú pones 100 sistema colectivo. Sistema colectivo y se reparte entre todos. Es decir, 100 se reparte, al mes siguiente ya no queda nada. O en la siguiente presupuestos. En cambio, tú cuando aportas, que sí que es cierto que se aportaba como un 33% menos, no se reparte. O sea, ese dinero está en la mutualidad y se capitaliza. ¿Qué significa eso? Que a lo largo del tiempo el dinero que está en la mutualidad personalmente es mayor que la de un autónomo. ¿Por qué? Porque no se ha repartido. Y entonces ahí empieza a funcionar interés compuesto, que es fundamental para el tema de la capitalización individual. La alimentación. Pero estos han sido tan poco hábiles que, claro, que la gestión que han realizado no ha dado para poder aprovecharse de ese margen. Bueno, y ustedes están haciendo una serie de acciones públicas, como concentraciones semanales ante el Congreso de los Diputados, campañas en redes, han convocado ustedes a manifestaciones. Recientemente se ha celebrado una aquí en Madrid, donde todo el día ha en la habido calle miles de personas. ¿Y ustedes reclaman el qué? Nosotros reclamamos una pasarela, es decir, llevar lo que es el dinero que está en la mutualidad acumulado, produciendo los rendimientos que tienen que sean pasados a titularidad de la Seguridad Social y que eso se traduzca en una serie de años equivalentes de lo que es la cuantía que esté en los años. Vale, y eso se lo piden ustedes al único que lo puede hacer, que es el gobierno. Claro, es que esto tiene que ser un método de gestación. ¿Y qué ha dicho el gobierno cuando ustedes han intentado plantearlo o no les han dejado ni plantearlo? Sí, a ver, sí, aquí ha habido una evolución, ¿vale? Sí. En un principio era tan objetivo el tema que decíamos, para que no hubiese coste social, o sea, que los ciudadanos pagasen un error del sistema, entre comillas, lo que decíamos es decir, el dinero, lo que queremos es que el Estado no se haga cargo de las pensiones de los abogados, sino que el dinero que está gestionando la mutualidad, que estamos hablando de muchos miles y miles de millones, pase de la seguridad social, de la mutualidad a la seguridad social. Y hay una cuestión importante. Todo el dinero, también los fondos propios que se queda la seguridad social, que se queda la mutualidad de la abogacía. La mutualidad de la abogacía todos los meses, todos los años, recoge dinero de los mutualistas, de sus inversiones, y se lo guarda en fondos propios, que es como una huchita para que sea un capital social más importante y tenga todas estas cosas. Entonces, que todo ese dinero pase a la seguridad social, ¿vale? Y que además queremos que año o mes cotizado en la mutualidad de la abogacía sea igual a mes cotizado en la seguridad social, ¿vale? Claro, en la mutualidad, que tiene mucho miedo, pues se va a ir todo eso, su dinero, pues estaba en un principio presionando para que esto no sucediese, ¿no? Y bueno, la mutualidad hay muchos políticos o expolíticos dentro. ¡Hombre! De un lado y otro, las puertas giratorias, como decía el otro, el chiste de las puertas giratorias, pues está un poco esto. Entonces, claro, ¿algún político bien conocido? Bueno, estaba en la Junta de Gobierno de la Fundación, estaba Madina. Hombre, Madina, el del PSOE. Está en la mutualidad de la abogacía. Ahora ya no está. Desde hace 2 o 3 años. Es que claro, esto hace 3 años hizo puff. Es que llevamos 3 años. Hizo puff. Aquí. Entonces algunos empezaron a retirarse. Porque qué lío. Empezó a quemar el tema. Estaba también el presidente ahora no me acuerdo el nombre, también en la fundación de los empresarios catalanes. ¿Cómo se llama este hombre? Que es ahora... bueno, ya te diré. El presidente de los empresarios catalanes está metido allí, ¿vale? Ahora ya no está. Siempre había uno de Convergencia, como siempre, como puede ser. Ahora antes de Junts, había peperos, había del PSOE. Bueno. Y entonces, claro, lo que pasa es que precisamente este movimiento J2 lo que ha intentado es decir, oiga usted, existe un problema y queremos resolverlo. Y entonces nos ha costado muchísimo, porque no es fácil explicar esto, ya como nos han dado cuenta antes, precisamente con el tema de la confianza.
no es fácil de explicar, ¿no? Entonces, claro, dice, ¿cómo te das cuenta? Tan listo que son los abogados y esta cosa, ¿cómo no te has dado cuenta antes? Porque estaban nuestros compañeros gestionando nuestro dinero, no sé si me explico, entre comillas, y no han sido capaces de poder darnos una pensión digna. Te voy a dar un dato para que seas. O sea, es decir, tú has visto todos los productos financieros que hay este año y estos 2 últimos años en máximos, en récord de máximos, la bolsa, máximos históricos. Cualquier producto, máximos históricos. Los inmuebles, máximos históricos. La renta de los inmuebles, máximos históricos. El oro, máximos históricos. La plata, máximos históricos. Los bonos dándote un 4 y pico, máximos históricos. Y esta gente te siguen dando un 4% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque la gestión que se ha dedicado a hacer es la gestión de la abuelita. Es decir, lo meto en la hucha. No sé si me explico. Pero ¿qué pasa? Y se han dedicado además, como muy bien decía Esther, a no cuidar el fin social por los que fueron creados. El fin social de la mutualidad era para que unos profesionales aportasen dinero para cubrir su jubilación. Pues empezaron con el tema de la gestión, no, queremos ser grandes y fuertes y con mucho músculo financiero. Me van ustedes a perdonar, pero la imagen que se da de la abogacía es un poco lamentable, porque se supone que los abogados están para, en fin, no sé, proteger al ciudadano, que tiene un problema, defenderle. Dices, jolín, si no saben ni siquiera gestionar su propia jubilación, apaga y vámonos. La profesión de abogado y la de procurador, las dos, están sometidas a mucho estrés, pero además es que la de procuradores, desde luego, es de plazos, la de abogados también, están muy absortos en lo que es el día a día, porque están enfocados precisamente a un trabajo que es absorbente, no, lo siguiente. Es decir, no puedes tampoco estar pendiente de absolutamente todo, tienes que delegar las cosas en las personas que se supone que se deben una encargar. bouta de lo que... No, pero sí que es cierto eso, o sea, ese razonamiento. Una pregunta. Entonces, ¿el gobierno se ha reunido con ustedes? ¿No se ha reunido con ustedes? ¿Les dan alguna solución? ¿No les dan alguna solución? A ver, ha habido muchas reuniones con políticos y realmente sí que siempre nos están diciendo que efectivamente es que son derechos, es que realmente estamos solamente reclamando lo que se está dando a todos los ciudadanos. Sí, pero ¿se han reunido o no se han reunido? ¿Con quién? ¿Les han dado soluciones o no? Pero se han pedido también reuniones, por ejemplo con Elma, siempre se ha estado pidiendo una reunión con la ministra y nunca nos ha recibido. Ya. Ha habido muchas reuniones. Yo no he querido ir a muchas, porque, claro, ha habido elecciones, pero ha habido muchas. Precisamente, primero para intentar explicar el problema que existe en nuestra gente, que estamos hablando de 100 y pico mil personas. Que lo entendieran, primero. Y también intentarles explicar, oiga usted, ¿cómo no se han dado cuenta de este problema? ¿Vale? Claro, porque uno de los argumentos que te decían cuando ponías dinero, dice, y además no se preocupe, el Estado, a través de las entidades supervisoras, está vigilando este tema. Es decir, la Dirección General de Seguros tiene una misión, que es defender un poco las entidades, primero que no quiebren, por supuesto, y segundo, que se cumplan los términos de los contratos. Entonces, yo creo que quizá ustedes, que están inmersos en todo el tema, pues a lo mejor ven las cosas con más detalle. Yo les invitaría a dar un paso atrás y pensar en la persona de a pie de la calle. La persona de a pie de la calle, yo creo que el argumento es muy simple. Aquí hay unos señores que han estado trabajando y han estado cotizando. Y después de estar cotizando N años, les queda una pensión de 300 euros. ¿El por qué? Es lo de menos, es decir, si ha sido porque el Estado resulta que no supervisó, que si ha sido porque estaban políticos en el Consejo de la Mutua y gestionaban mal, todo eso da igual. Al final lo que hay es una injusticia radical, señores que han estado cotizando y que al final ven, leche, si yo hubiera estado en el régimen de autónomos como todo el mundo, estaría cobrando 3 veces más. Le podría haber afectado a cualquier persona. Claro, por eso yo creo que al final la gente normal de a pie, que no entendemos tampoco mucho de las interioridades de estas cosas, pues percibimos la injusticia básica que hay en el asunto y por tanto entendemos como normal el que ustedes se quejen y digan, oiga, quiero una solución a esto, porque al final unos por otros, que si usted no sé qué, que si no te preocupes que lo gestionamos los abogados, que si el Estado va a vigilar, y al final nadie ha hecho nada y resulta que el problemón se lo encuentran los que se van a jubilar, ¿no? Doña María quería hacerle una pregunta. Bueno, más que una pregunta, una reflexión, porque yo creo que fui de las primeras en este país en contar el problema de la plataforma Reta de procuradores y abogados. En el debate hablé y hablo a menudo con varias de las impulsoras de la iniciativa. Tuvieron muchos problemas, además, incluso represalias internas en procuradores y abogados por querer denunciar esta situación.
lo cual me parece ya todavía un agravio más, ¿no?, para aquellos que están tratando de defender sus derechos. Y me llamaron la atención muchos casos, pero recuerdo varios de varias procuradoras, en este caso jubiladas, que habían tenido que firmar con la mutualidad, que a mí me parece que hay una cuestión muy importante, y es que era obligatoria, es decir, no había otra opción. Tú te colegiabas, te inscribías en la mutualidad y era obligatorio que te inscribieses en la mutualidad para tener una serie de coberturas que no tenían de otra manera. Con lo cual no era algo opcional de, es que usted fue un listo que quiso apuntarse a la mutualidad para ganar más dinerito que el autónomo de turno, y resulta que ahora se encuentra con que esa rentabilidad no ha sido la que era. Esto podría ser algo reprochable, entre comillas, o al menos un argumento para decir, bueno, pues ahora que se aguante. No es el caso, porque era obligatorio, sí. Porque desde el 83 era obligatorio. Cualquier colegiado tenía que entrar en ese sistema para poder recibir una serie de prestaciones. Ellos aportaban una cantidad X, 150, 170 euros a la fundación, que se supone que después iba a tener una rentabilidad casi de 800 cuando se jubilasen, aproximadamente, hablo de medias, y de procuradores, estás hablando. Sí. Y por otra parte aportaban otros 150, 170 euros a un seguro privado de salud, porque ellos no estaban incorporados al régimen de la Seguridad Social. Luego sus prestaciones médicas venían proporcionadas por una serie de sociedades médicas que tenían unos conciertos, unos convenios. Vale. Hay procuradoras, en este caso con las que más he hablado, que están jubiladas, por ejemplo, y que para recibir 323 euros al mes, 323 euros al mes, después de 33 años trabajando, 323 euros al mes, su marido ha tenido que renunciar a la pensión de viudedad. Porque si no cobrarían 200. Porque como es un sistema asimilable a las aseguradoras y ellos calculan el riesgo en función de una serie de variables, y las mujeres se supone que sobreviven a los hombres, digamos que él ha tenido que renunciar, porque si en el caso de que ella muera antes que él no cobra la pensión, a ella le mejoraban su prestación ahora de 200 a 323. O por ejemplo, otro procurador, recuerdo que hablé con él por teléfono porque ya no podía ni siquiera él escribir o tal, le tenían que descolgar el teléfono porque tiene ELA, y le dijeron, su opción es doble, o cobrar la mierda, con perdón, que están cobrando de pensión una vez se jubile, aunque él tenía una capacidad absoluta reconocida antes de los 67, y por lo tanto esa pensión durante el tiempo que le quede, o bien usted durante 10 años va a recibir 640, pero 10 años. Después, si usted sobrevive a los 77, buena suerte. Y además a ver quién le ayuda a usted. Sin revalorización de IPC, además. No es regularizable al IPC, no tiene nada más que 12 pagas, que no son 14 prorrateadas o 14 con extra. No. 12 sin IPC, o sea, todo es un despropósito. Entonces, a mí me parece que esta precariedad, teniendo en cuenta que son 100 y pico mil personas, que tampoco es que estemos hablando de 200 millones de habitantes, que no sea asumible por el sistema, pues hombre, yo creo que seguridad social, trabajo, ya que se nos llena tanto la boca a la señora Yolanda Díaz y Hacienda deberían cobra más dinero la gente que percibe una pensión no contributiva, ¿no? Claramente. Y además esas pensiones no contributivas van a través de impuestos que pagamos todos, y también los mutualistas. Es decir, claro, y no pueden ustedes decir, oiga, renuncio a la pensión y me dan usted una no contributiva. Pero es que... No les dejan tampoco eso. No, porque la no contributiva, es decir, tendrías que... Tiene unos requisitos. Claro, que no los cumples. Que tu mujer no trabaje mucho, no tenga mucho dinero, tu marido. O sea, tienes que ser varios requisitos, que a lo mejor no los cumples. Hay que ser consciente, que estaba hablando la compañera de 12 pagas, que además esas cantidades se calculan al principio de empezar la jubilación y no se actualizan en ningún momento, son fijas. Pero lo que hablabas tú de la ministra... Y en este momento, ¿alguna perspectiva de que les solucionen el asunto? A ver, ahora mismo tenemos la propuesta del PSOE que se ha hecho, ha habido un proceso muy largo porque ha habido una ida y vuelta durante mucho tiempo. Estos 3 años han sido muy intensos. Además, la gente está realmente cansada porque es que realmente ha sido muy intenso todo. Sí, si te comento un poquito la evolución, como esto, es decir, ha habido una aprobación parlamentarias autonómicas, ¿vale? Ha habido manifestaciones y después hubo una proposición de ley del PSOE totalmente injusta, o sea, parece mentira que se les llene la boca
La ministra, que ahora ha sido portavoz, que además decían que iba a ser portavoz por el carácter dialogante de la ministra de la Seguridad Social, de inclusión, que le llaman ahora, y de la Seguridad Social, no se ha reunido una vez con nosotros, estos que habla que son siempre dialogantes, no se quieren ni una vez. Hubo la proposición de ley del PSOE, que es indignante, siempre deja a los fuera, a los más los más perjudicados, o a los que menos a los más problemas tienen. Por ejemplo, a todos los pensionistas que están cobrando 300, 400, 500 euros en la Seguridad Social o en la Seguridad Social, en la mutualidad, los procuradores, como estaba diciendo, pues eso los dejaría fuera de una posible pasarela de renta. Y con muchos más, solamente pueden pasar X. A continuación, una enmienda a la totalidad de Vox, ¿vale? Una enmienda a la totalidad a la proposición de ley del Partido Socialista, donde hizo una proposición de ley, desde mi punto de vista, magnífica, donde todos los puntos de JV, estuvimos hablando, hemos hablado con todos los diputados, todos los partidos. Recoge todos los puntos. Y en esos puntos, en esa enmienda a la totalidad de Vox, se marcaban todos los puntos que estamos diciendo ahora. Pasemos el dinero de la mutualidad a la Seguridad Social. Quien quiera ser autónomo en la Seguridad Social, estamos hablando que ahora mismo hay en la mutualidad 66.000 personas que están en alternativa a la Seguridad Social en la mutualidad, que si se quieren pasar todo dentro de la libertad, que quiera quedarse, que se quede, que se pase, a ver, que se pase a la Seguridad Social. Y además la Seguridad Social iba a conseguir 66.000 autónomos nuevos. Bueno, y autónomos que están cotizando unas rentas medias altas, no bajas, porque ya son profesionales que ya están a un nivel de vida y una evolución profesional que siempre en estas evoluciones es al final. Bueno, pues ¿sabes por qué no votaron no a la enmienda a la totalidad de Vox? ¿Por qué? Porque son de extrema derecha. Vaya por Dios, vaya por Dios. Incontestable. Claro, se acabó, chimpum. O sea, es decir, yo cuando hablaba con esto digo, vamos a ver, ¿te la habéis leído? ¿Te has leído la enmienda de Vox? ¿Vale? No, pero vamos luego a presentar nosotros enmiendas parciales. En efecto, o sea, se acabó la enmienda de Vox, salió, otra cosa, y empiezan las enmiendas parciales, que la gente empieza a enmendar a la proposición de ley del PSOE, pues artículo por artículo y estas cosas. Claro, más o menos esas enmiendas parciales que hacía los otros partidos del gobierno, que también dicen que son muy sociales y todas estas cosas, ¿vale? Y entonces empezaban a enmendar artículo con artículo casi con lo mismo que había pedido Vox en la enmienda a la totalidad. Y yo, vamos a ver. O sea, que aquí estamos hablando de derechos. Esto es muy serio. Pero salieron adelante, han salido adelante. No han salido adelante. Entonces, las enmiendas. Claro, ahora están en las ponencias de las comisiones de trabajo. Sí. Ahora estamos en una comisión de trabajo. Pues, o sea, están ustedes presionando. ¿Qué podemos? Sí. Es que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo podemos ayudar los ciudadanos? ¿Cómo podemos informarnos para empezar del problema? ¿Cómo es la página web? Hay una página web del movimiento J2 se llama donde J2. En Movimiento J2. MovimientoJ2.es.com. Pues no lo sé, .es creo que es. Ahora te lo digo. Si sales ahí Movimiento J2 te va a aparecer. También tenemos en X. Tenemos lo de J2 con las redes sociales es /J2, ¿no? Podrás verlo en todas las redes sociales. Es increíble. Precisamente todos los días se enmienda a los ponentes que están en este tema, en la comisión de trabajo, se les envía se ha pedido ahora mismo por muchos de los partidos, PP, Vox, también Sumar, porque en realidad nuestro movimiento ha sido a través de todo el arco político, realmente casi todos los partidos nos han apoyado, porque es que son derechos, es que es algo muy básico. Estamos pidiendo lo que ya se está dando a todos los ciudadanos. Se está pidiendo que se habilite enero, para que enero estén de vacaciones, y que vayan por lo menos en este tema, que vayan a trabajar. Porque es que hasta que no se apruebe no hay nada, no tenemos nada. Y estamos pidiendo a Elma, la querida ministra, que se entere de lo que pasa y de las situaciones que pasa, que yo lo que creo personalmente, porque dice que esto es una cuestión sobrevenida, que le ha tocado a ella, y para eso estás, para arreglar problemas. Pues claro. Todo es sobrevenido para el gobierno. Físico, literalmente, es un tema sobrevenido. Bueno, pues arréglalo. ¿No han pensado ustedes en la alternativa de cogerse un barco, montarse en una patera y llegar a las costas españolas y decir que han perdido la documentación? Es que hemos querido ser políticamente muy correctos hoy aquí. Claro, a ver, es que porque estamos en representación de un movimiento. Claro. Porque claro, si te dijésemos lo que pienso personalmente... Hay que ser constructivos, hay que trabajar de una manera lógica. Pero sí, lo que has dicho te sale más rentable.
Bueno, muchísimas gracias, don José Antonio, doña Esther, y nada, pues aquí nos tienen para hacernos eco de las cosas como vayan pasando. Muchas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Radio Libertad os desea una feliz Navidad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Cuando depositas plástico, metal y bricks dentro del contenedor amarillo, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Colaboran Ecoembes y el Ayuntamiento de Madrid. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Vive una experiencia histórica en la exposición Goya del Museo al Palacio. Las obras de Goya del Museo de Zaragoza conviven en el Palacio de la Aljafería, en una muestra única que recorre la trayectoria del pintor aragonés. Arte e historia se dan la mano en Goya, del Museo al Palacio. Organizan Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón. Próxima parada, Cibeles. Coincidente con esa felicidad que te da a saber que aunque no viajes en camello, has llegado como un rey y viendo las lucecitas de Navidad. Donde para tu bus, empieza tu Navidad. EMT, Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Vive la magia de la Navidad en Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿y qué va a pasar con Gallardo? Porque ayer el pobre hombre dimitió de su puesto de líder regional extremeño. Pero del acta de diputado autonómico, nada de nada para aforarse. Y ahora sí, pues que pase su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ¿no? Yo tengo dudas de que pueda salirle bien la jugada otra vez al señor Gallardo. Y les voy a contar por qué. Porque en el año 2014 el Supremo fijó como límite para renunciar al fuero, y lo voy a explicar ahora, la apertura del juicio oral. Es decir, cuando ya el tribunal que te estaba investigando, digamos que cerraba esa instrucción, consideraba que había indicios suficientes para que te sentieses en el banquillo y por lo tanto habría la siguiente fase, que es en la que están tanto Gallardo como el hermano de Pedro Sánchez, y con fecha de juicio, que en este caso es a finales del mes de mayo de 2026. ¿Qué significó aquello? Aquello significó una respuesta del Tribunal Supremo a un recurso de la Fiscalía Anticorrupción que se opuso a que unas diputadas valencianas, en uno de los casos de estos de la Feria Valenciana, bueno, de los casos de corrupción que hubo durante los años, ¿no?, del gobierno del Partido Popular, que después muchos de ellos quedaron totalmente archivados o que se sobreseyeron para muchos de los acusados y demás. Estas diputadas lo que hicieron fue, al contrario de lo que ha hecho el señor Gallardo, renunciar a su acta de diputada. Dos de ellas. Y entonces, en lugar de juzgarlas el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, le correspondía a la Audiencia Provincial de Valencia. Y el Supremo dijo, no, usted no puede irse a un tribunal inferior o a un tribunal distinto en este caso,
cuando ya se ha abierto el juicio oral contra usted. Este es nuestro límite. Sí, pero eso es en el caso de renunciar a fuero. Pero en el caso Claro. de fuero sobrevenido, que es lo de Gallardo, Bien. que es el caso contrario, Sí, pero yo pasar creo... de un tribunal inferior Sí, a uno superior. Sí, pero yo creo que en este caso también, por lo que he consultado con algunos de los juristas, aplican la perpetuatio, que es en definitiva lo que justifica esta renuncia del fuero, la perpetuatio jurisdictionis. Es decir, que si tú has sido procesado y se ha abierto juicio oral con fecha de juicio para ti, en un caso concreto, el que sea, la causa del tráfico de influencias y el enchufismo de la Diputación de Badajoz, aplica para una cosa y para la otra. Es decir, no puedes cambiar la jurisdicción y tienes que continuar con la que tenías precisamente para evitar ese tipo de privilegios sobrevenidos. Es que lo digo porque ayer Magistrator, este Lo sé, juez, sé que hay debate jurídico, por eso digo que yo lo hablo desde el dice punto de vista... que el supuesto inverso, es decir, no alguien que renuncia al aforamiento para pasar a un tribunal inferior, sino alguien que, estando enjuiciado en un trata de tribunal inferior, ascender para beneficiarse, consigue aforarse, si es entonces, beneficioso, si se puede que en beneficiar. ese caso Pues, sí que... Yo sí lo dice Luis Sanz, que es mucho más experto, por supuesto, y que es magistrado en ejercicio, no tengo nada que decir. Yo explico lo que me han explicado a mí y efectivamente me decían que había posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dijese que no. Es decir, ellos lo van a solicitar, sí. Es evidente que tienen interés, una vez más, en que ese aforamiento les sirva como un privilegio para no ser juzgados en un tribunal ordinario, sí. Que pueden presentar las defensas tanto del señor Gallardo como, y esto es lo importante, por arrastre, la del hermano de Sánchez, que esto es lo escandaloso, porque él, bueno, al final se presenta a unas elecciones, consigue un resultado catastrófico, es infame que se presente un procesado a unas elecciones estando ya procesado, porque no es imputado, todavía hay una presunción de inocencia que le puede, bueno, asistir. Aquí también la hay, porque puede salir absuelto, pero bueno, ya hay un juicio oral, ya hay una fecha para sentarse en el banquillo, ya hay una serie de vistas programadas, ya hay una contundencia mayor que una mera evidencia de que pueda haber delito. No, hay unos indicios sólidos que llevan al instructor, en este caso a la instructora Beatriz Viedma, a pensar que estos señores tienen que responder ante la justicia en un procedimiento con todas las garantías, que es el juicio al que se van a enfrentar. Entonces, como, digamos, por el principio de unidad de actuación en la causa, estos dos señores están vinculados de manera indisoluble, porque de lo contrario la causa quedaría desvirtuada, porque Gallardo enchufó presuntamente al hermano y el hermano no hubiera sido enchufado presuntamente sin la ayuda de Gallardo, pues esa causa no se puede entender si no están los dos en la misma los dos, habitación. Si cambia de tribunal la causa, cambia para todos. Cambia para todos. Entonces, en este sentido, es un poco lo que se ha denunciado. Yo creo que ahí hay debate jurídico abierto y por eso planteo la otra opción sobre la mesa. Insisto, no con el ánimo de corregir a Luis Sanz, al que le mando un beso y que seguro que tiene toda la razón del mundo, y yo siempre aprendo mucho de él, que es magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, pero sí de plantear esa posibilidad de que, según me dicen, efectivamente pueda haber una negativa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a asumir esa causa y decir, no, ustedes continúen, porque cuando se abrió el procedimiento contra ustedes, la Audiencia Provincial era competente y por lo tanto que continúe haciéndose cargo de la causa. Veremos lo que pasa, pero en cualquier caso, el solo intento, y yo creo que esta es la lectura política, de volver a reincidir en el aforamiento para beneficiar al hermano de Sánchez por el hecho de serlo, en sí mismo ya es una falta de decoro, de ética, de estética y de todo lo que caracteriza al sanchismo y a sus terminales. Bueno, yo creo que esto, por regresar al inicio de la conversación, vuelve a vincular, porque aquí lo que se ha hecho es intentar encapsular el caso Gallardo en los límites extremeños. No, el vínculo que todo el mundo sabe es el vínculo Extremadura-Mérida, si se quiere, Mérida como capital administrativa, Mérida-Moncloa, y ese vínculo interpela al hermano de Sánchez, del que, hombre, evidentemente la justicia es la que tiene que pronunciarse, eso está claro, pero coloquialmente yo creo que todo el mundo tiene más o menos claro lo que ha podido pasar, ¿no? Y lo que ha podido pasar pues no es precisamente elegante, y entonces lo que dice María, siguen en la misma habitación, siguen vinculados, ¿no?
y creo que eso es lo que no hay que olvidar, aunque ya digo que los terminales propagandísticos del gobierno lo que tratan es de circunscribir el batacazo del PSOE a un mal candidato, pero es que ese mal candidato, vuelvo a repetirme, mira hacia Moncloa de una manera inequívoca. El PSOE es Sánchez. Sí, por eso. Toda la corrupción del PSOE es Sánchez. Es que ya no hay PSOE. Yo creo que ya no existe el PSOE. O sea, cosa que me parece una muy buena noticia. Que el socialismo tenga la menor representatividad posible o presencia. Es lo único que vamos a tener que agradecerle pues sí, a Sánchez. Sí, como pasó en su día con el PASOK, como pasó con tantos otros partidos a nivel europeo que desaparecieron de la izquierda tradicional, de la izquierda históricamente demócrata, constitucionalista, ¿no? Yo es que nunca me olvidaré de aquella primera imagen cuando Pedro Sánchez llegó como candidato del Partido Socialista. Me refiero ya consolidado, ya habiendo recuperado la secretaria general, ya habiendo hecho todas las operaciones, digamos, internas necesarias para ello, y llamó a su mujer de las butacas, ¿no?, donde estaba haciendo uno de los primeros mítines en los que compareció, y la acompañó Begoña, además, al estrado, y tenían detrás una pantalla gigante, un pantallón, con una bandera de España más grande que la de la Plaza de Colón aquí en Madrid. O sea, es una cosa loquísima, porque ahora lo ves y dices, Dios mío, o sea, esto que representaba para ellos el patriotismo, la españolidad, el constitucionalismo, la izquierda responsable, tal, es que se ha diluido, pero como un azucarillo desde que Sánchez llega a la Moncloa. O sea, es que han renunciado a todas y cada una de las líneas, de las premisas que representa esa bandera española con todas sus connotaciones, ¿no? O sea, a negociar con los separatistas, a pactar con los bilduetarras, a entregar e indultar a la gente de los ERE, que se lo llevó calentito para favorecer a los suyos, en una vez más esa red clientelar, para, yo qué sé, convertir el aborto y la eutanasia en pseudo derechos fundamentales con la connivencia del Tribunal Constitucional o de la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional. Es decir, han sido tantos despropósitos que de verdad a uno ya se le queda aquello como casi una broma de mal gusto, ¿no?, por parte de Pedro Sánchez. Pues yo añadiría también que el PSOE es el partido hegemónico del llamado régimen del 78, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Y en gran medida la España actual la han configurado ellos. Es decir, los exitazos que tuvo en su momento Felipe González abrieron un proceso de desarrollo autonómico que lo que ha ofrecido, y el resultado ha sido la desigualdad entre ciudadanos, y a esa España, con esa bandera, efectivamente, es a la que llega Sánchez, renunciando pues a corregir muchas de las derivas que ya había empezado, que ya había alimentado un personaje que a mí me ha sorprendido enormemente su rehabilitación, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue mandando mucho, que sigue teniendo una presencia pública verdaderamente sorprendente. Esto da la medida del nivel de sectarismo que tiene la partitocracia española. Entonces, en cierto modo... A mí me ha sorprendido, Zapatero no ha participado en la campaña de Extremadura. Bueno, últimamente las cosas se han torcido un poquito, ¿no? Con algunas informaciones que han salido, y no era cuestión de irlo exhibiendo, pero bueno, como mínimo hasta hace 2 meses era un tipo aplaudido por las federaciones, las llamadas federaciones del PSOE. Y yo creo que con Zapatero se da un giro, una transformación interna del sistema que empezó a rodar en el 78, aunque precocinado, lógicamente, unos años antes, y Sánchez no tiene ningún escrúpulo porque a esos desarrollos, es decir, la balcanización de España, los privilegios de unos a costa de otros, son los que le permiten estar en la Moncloa. ¿Quiénes son sus apoyos fundamentales? Bildu, que ha recogido que es una herramienta política asentada claramente sobre un régimen de terror implantado en esa región española, esa región castellana, por cierto, históricamente, donde se hizo, pues no diría una limpieza étnica, pero se tuvieron que ir muchos españoles a otras regiones, y ese es su socio prioritario, absolutamente, además de una manera clarísima, además con revelaciones que harían sonrojar a un gobernante que tuviera escrúpulos. En Cataluña, ¿qué está pasando? Pues joder, el PSC está haciendo las políticas prácticamente idénticas a las que hacía Junts. Es más, dados los resultados que estamos más o menos augurando,
Sánchez dentro de poco no será más que pues el hombre del PSC en Madrid. Eso yo creo que se puede sostener. ¿Dónde está su máxima concentración de poder, que tampoco lo es, en Cataluña? Donde está discriminado el español, bueno, donde ahora se quiere el cupo, cupo específico, el PSOE, amnistías, golpismo. Bueno, le quedará eso y el hermano del hermano gemelo de Emiliano García Paje. Bueno, ese es el... es que eso ya, es que lo de Emiliano García Paje, en fin, me callo, o sea que, pero yo me voy a ceñir a Sánchez hoy, pero creo que Sánchez es su vínculo está ahora mismo, su máximo pilar es el PSC, y el PSC sabemos lo que busca, el privilegio, es una especie de tocomocho catalán en el que ya no pica nadie, Ya, yo creo que el que vota al PSC sabe perfectamente lo que está votando, y entonces a eso vamos, y yo, que hoy estamos en plan futuro, yo creo que Sánchez se va a radicalizar. Yo creo que se va a radicalizar en todos los sentidos. Ya no tiene fuerza para radicalizarse. Una cosa es que no lo consiga, pero te puede radicalizar y no conseguir nada, pero intentarlo lo va a intentar. O sea, yo no lo que creo es que Extremadura ha abierto los ojos a muchos socialistas a una realidad. Están dispuestos a dejar que Sánchez y su cuadrilla roben lo que sea. Están dispuestos a dejar que Sánchez venda a España a trozos a los separatistas, a los terroristas, a Marruecos, a Francia, a Alemania. Están dispuestos a dejar todo menos una cosa. Solo hay una cosa que no le van a permitir a Sánchez, que es que les deje sin trabajo. Y se están dando cuenta con Extremadura de que se van a quedar sin trabajo todos. Por lo cual yo creo que Sánchez, aunque su intención es llegar a 2027, no va a durar mucho porque le van a apuñalar los suyos más antes que después. Esa es una opción, pero frente a esa opción, que es una posibilidad, porque ya veremos, ¿no?, está la realidad. Está colocando a sus ministras y a su ámbito más inmediato como cabezas de cartel en esos sitios. O sea que cuidado con esa opción, ¿no? Yo creo que le va a salir mal y para España creo que sería positivo, efectivamente. Yo creo que todo lo mal que le vaya a Sánchez es una buena noticia para España siempre. Pero yo hablo de la clave interna, hasta qué punto, no sé, mira, yo cuando he visto los resultados... Viendo el Me Too, yo creo que esto ya está totalmente dinamitado por dentro. Vamos a ver qué pasa. Y creo, honestamente, con independencia del recorrido judicial, quiero decir, con independencia de cómo después ellos gestionen esas denuncias y cómo se tenga que respetar, que yo ahí siempre lo digo y siempre lo seguiré diciendo, sea quien sea el acusado, señalado y demás, merece la presunción de inocencia siempre, porque ellos son los que defendieron en su día que la mera palabra de la mujer bastaba para acuchillar en plaza pública, ¿no?, el aquelarre contra los señalados cuando no eran de los suyos. Ahora ya la cosa cambia de, es que no han aportado pruebas, hombre, a ver, explicádmelo bien porque no lo entiendo. O sea, yo me lío, de verdad, tengo que reconocer que soy una feminista nefasta. No hay que liarse, es una porque porque no me entiendo, no lo entiendo, o sea, que entonces solo es el quién, no el qué, ¿no? Claro. Entonces, cuando son los de los otros, esto es, mira lo que está diciendo esta mujer, entonces hay que creer la pies juntillas, hermana, yo sí te creo, todo bien, no hacen falta pruebas, el testimonio de la víctima, y luego cuando son los otros es, no, bueno, pero no ha aportado ninguna prueba, entonces, bueno, esto, claro, son acusaciones muy graves, entonces te quedas como diciendo, bueno, espera, que me están vendiendo aquí, pues la bolita, ¿dónde está, no? Entonces, que creo que ya no tienen ninguna credibilidad en ninguna de las dos banderas que llegaron defendiendo, ni la regeneración democrática, ¿no?, ni el feminismo. Entonces, creo que hay mucha gente decepcionada con esa posición. Creo que hay mucha gente que no compra ya el discurso de Sánchez. Creo que hay una serie de acólitos que están dispuestos a morir por y para el líder, para el líder, y que esa gente va a seguir inmolándose pase lo que pase, pero luego sí que creo que hay otra serie de la abstención de Extremadura, de gente que cree y firmemente en que el socialismo es el modelo del Estado o el sistema de Estado más óptimo para la sociedad española, en su legítimo derecho de ejercer la ideología que ellos consideren, y que no están dispuestos a tragar con ciertas y según qué cosas porque no lo identifican como socialismo. Pero María, ¿no? eso no es incompatible. Vamos a ver, yo no discuto nada de lo que dices,
ni con lo que dices del feminismo, evidentemente hay que aportar pruebas. Eso de que por lo que... bueno, claro. Esto es muy claro en una tertulia decir eso del género. Pero bueno, me mantengo, ¿no? No creo que haya un mundo en el cual estén enfrentados hombres y mujeres por el hecho de serlo. Eso no tiene sentido. Ahí tiene que haber unas causas, ¿no? Porque si no, esto sería hordas en las calles, ¿no? Bueno, Gallardo dice que todo contra él es una denuncia falsa. Todas las denuncias falsas les tocan a ellos. Qué mala suerte tienen. Pues habrá que ir a los tribunales. Pero yo creo que eso no es incompatible. O sea, si no existen las denuncias falsas, ¿no? Ya, por eso digo que las únicas excepciones son justo a las que les tocan a ellos. Ya lo digo con el sarcasmo propio de... No, pero que yo quiero insistir en ello, que el hecho de que haya esa erosión interna, esa defección, por supuesto, yo no digo que no la haya, esa decepción también, no excluye la posibilidad, que yo apunto, de una radicalización de Sánchez en el sentido de la estructura del Estado, me refiero a eso, ¿eh? Es decir, yo ya no descarto, porque él depende enteramente de Puigdemont, por ejemplo, para mantenerse, y las está pasando canutas, pero siguen negociando. En realidad no es así. Vamos a ver, Sánchez podría salir hoy a la palestra a decir: Puigdemont, eres un delincuente, como vuelvas a España me voy a encargar personalmente de llevarte a su del Real. Eso. Pero lo podría salir mañana a decir, podría decir que dice Puigdemont que rompe conmigo. No, yo rompo con él, porque eres un delincuente. ¿Y qué haría Puigdemont? ¿Apoyar una moción de censura de Feijóo? No, pero a lo mejor, vamos a ver, pero a lo mejor ir presentando, ir ya poniendo sobre la mesa el Estado confederal, que es lo que van amagando durante mucho tiempo. Pero entonces es que lo pone porque él quiere, no porque dependa de Puigdemont. Porque él quiere y porque depende de los secesionistas que España financia de una manera que, a mi juicio, absolutamente incomprensible. Eso por un lado. Y por otro, porque muchos de porque ellos han configurado una España que cree en el terruño de una manera absolutamente ensimismada. Entonces, y porque además el ascenso de Podemos en Extremadura es un toque de atención, y él tiene que contener esa subida. No olvidemos que Unidas Podemos quiere el Estado confederal, el Estado plurinacional, el Estado multinivel. Entonces, esas dos posibilidades pueden hacer que Sánchez se radicalice. Intentaremos desde nuestras posiciones evitarlo, pero yo no descarto que se planteen pues un referéndum, una reforma verdaderamente trascendental del Estado actual. Bueno, estoy aquí partiéndome la caja, como dice ahora la gente tal, por un cruce de mensajes en Twitter. Estefanía Molina, que colabora en El País, ¿no? Sí. Y que a mí me parece una analista pues, hombre, bastante buena de la actualidad política. No me parece nada sectaria. No. Y ha publicado un artículo pues hablando de cómo Pedro Sánchez decidió bunkerizarse y cómo el PSOE pues va a morirse de la mano de Pedro Sánchez. Y entonces le contesta Max Pradera, con un hilo poniéndola a parir, diciendo: esto es una pieza de reposicionamiento profesional, Estefanía Molina intuye el fin de ciclo y se reposiciona. Bueno, me alegra mucho que Max Pradera sea consciente de que el ciclo se ha acabado. Efectivamente, yo no creo que Estefanía Molina se esté reposicionando, porque lleva muchísimo tiempo escribiendo más o menos las mismas cosas. Max Pradera, ¿qué posición tendrá con respecto a la memoria democrática e histórica? Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque su padre creo que algo tenía que ver con el régimen anterior y tal. Es una pregunta que se me ha ocurrido así casual. ¿Qué era su padre en el régimen anterior? Pues no era precisamente un don nadie. Bueno. Pero bueno, también digo que las culpas no hay por qué heredarlas de una manera tan clara, pero tampoco hay por qué hacer tanta propaganda de un pasado ficticio, ¿no? Pero sí. Pero bueno, que a mí me parece muy bien esto de que empiecen ya a darse cuenta de que el barco se hunde. Me refiero a Max Pradera, que lo dice. Dice: es una pieza, un relato de fin de era, escrito desde el oportunismo, le dice a Estefanía Molina. O sea, que eres consciente de que se acaba la era, ¿verdad, Max Pradera? Y veremos, no en el caso de Estefanía, pero veremos en los próximos meses, estoy segura, muchos procesos de reconversión
de muchos de los defensores a ultranza de Pedro Sánchez y de sus infamias. Veremos muchos ejercicios, muchos milagros de reconversión de mucha gente que se tratará de recolocar antes de que sea demasiado tarde para lo que viene después del sanchismo. Que habrá un post-sanchismo, de verdad. Claro, lo habrá. Van a surgir antisanchistas de debajo de las piedras. A colocarse ya el loro, que decía un socialista que yo recuerdo. Yo creo que a esos hay que devolverlos constantemente al barco. Mientras intenta saltar hay que volver a ponerlos en un déjà vu constante para que se hundan con el barco, porque de verdad no es justo que estos salgan después a flote, ¿no? A mí me hace mucha gracia ver ahora a gente defendiendo cosas y enarbolando banderas que algunos, como doña María Jamardo, como don Iván Vélez, como yo mismo, llevamos defendiendo, pues no sé, 15 años. Por ejemplo. Y ahora de repente, pues todo el mundo dice, esto es intolerable la situación, ¿hasta qué punto ha llegado? Sí, algunos lo decíamos cuando se estaban discutiendo las leyes oportunas, oiga, que esto va a pasar estas cosas, ¿no? No, lo decíamos antes en el zapaterato, que ya al inicio ya se arrancó una transformación nefasta, a mi juicio. Totalmente. En fin, bueno, invocamos a nuestros miembros del equipo para que nos cuenten qué dicen los oyentes. Hoy les hacíamos a los oyentes una pregunta muy concreta. ¿Quién cree que es el mayor beneficiario de lo sucedido en las elecciones extremeñas? Y damos 4 opciones. La primera, pues María Guardiola y el PP. La segunda, Vox. La tercera, el PSOE bueno. Y la cuarta, Podemos. ¿Ustedes qué votan? ¿Quién es el principal? ¿Quién es el que más beneficiado ha salido de los 4? O si quieren proponer otra posibilidad. No, yo creo que obviamente el más beneficiado en este caso ha sido Vox, que es el que ha conseguido una rentabilidad mucho mayor, ¿no? El resultado es inopinable. Y efectivamente la subida que ha tenido es que es la máxima, ¿no? Que de todas las opciones que hay sobre la mesa, ¿no? Creo que es el que más ha rentabilizado esa convocatoria electoral. Bueno, es que es el que ha subido en votos. Es que María Guardiola ha perdido votos, no se nos olvide, ¿no? En términos estrictos, ¿no? Y entonces el beneficiario evidentemente ha sido Vox. Eso yo creo que es indiscutible. Y pues no sé qué dice nuestra audiencia. Pues don Luis, coinciden en el diagnóstico. Para el 91% de los encuestados, Vox es el principal beneficiado por las elecciones en Extremadura. La siguiente opción más votada va con un empate técnico entre María Guardiola y el Partido Popular y Podemos, que ya saben ustedes que también ha subido mucho a costa, no sabemos muy bien si de el PSOE, de Sumar o de quién puede ser. Y luego hay un 1% que apuesta por el PSOE. Bueno, le dice José Andrés en Twitter, don Luis, el PSOE bueno, viva el espíritu navideño, pero mejor sin desenfreno, que se le está yendo a usted un poco la mano. ¿Cuál es el PSOE bueno? Esa opción está incluida, pues porque yo soy una buena persona. Entonces digo, ¿qué dice usted? Yo digo, a lo mejor la gente que pueda haber en el PSOE que sea buena puede aprovechar la catástrofe de Extremadura para desembarazarse de Sánchez y de todos los malos que hay en el PSOE. Pues a lo mejor, no sé, por ejemplo, a lo mejor un Juan Lobato podría aprovechar esto para hacerse con el mando en el Partido Socialista. Bueno, no sé, habría que discutir si Juan Lobato es el PSOE entonces bueno tendríamos que debatir si es el PSOE bueno o el PSOE blandito. Sí. ¿No? Porque a lo mejor es malo pero blandito, ¿no? O más... No sé. El alcalde de León. Bueno, no sé. ¿Qué otro representante? Jordi Sevilla. Yo no tengo... El de Soria, acuérdese usted que se postuló después en el PSOE de Castilla y León. En fin, hay cada cual. Hay que buscar. García Paje. Hay que rascar para buscar ese PSOE bueno. A mí me dan siempre mucha ternura, don Luis. González Pons. Bueno, también, convalida. María Guardiola, incluso. Bueno. Me da mucha ternura a los votantes del Partido Socialista que apuestan por ese PSOE bueno, la verdad. O sea, en general, la ingenuidad me da ternura. Considera María Elena López, también en Twitter, que a Podemos estas elecciones les relanza y les devuelve lo que Sumar les quitó. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Elena González Hidalgo que dice: no creo que al PP a la larga le resulte beneficioso vender un discurso socialista. Y es que hay muchos oyentes, don Luis, que apuestan porque María Guardiola podría ser ese PSOE bueno. Esa similitud en las opciones. Yo es que creo que todos, incluido yo, tenemos un problema terminológico.
¿el Partido Socialista vende discursos socialistas? ¿María Guardiola vende discursos socialistas? Pues en realidad no. O sea, puestos a ver quién vende discursos socialistas, vende más discursos socialistas Vox que el PSOE, porque Vox defiende lo social, defiende a la gente que menos tiene frente a una serie de imposiciones ideológicas que llegan desde Bruselas o desde el foro de Davos. Entonces, realmente es que aquí entramos en qué es el PSOE. ¿Es socialista o es simplemente pijo progre? Y es pijo progre, vamos, o sea, defiende chorradas que no solo no le importan a nadie, sino que encima crean más problemas a los ciudadanos, ¿no? Me parece bastante bien tirado. Fíjese usted, en el chat de YouTube, Eduardo Pascual E80 dice que el PSOE presentó como candidata a María Guardiola. Quería un poquito en esa línea. Y termino con un comentario también de ese chat de YouTube, que es de M. Carmen, que entiendo que es Mari Carmen 9934, que dice: las elecciones de la Podemita Guardiola solo pretendían salvar al candidato Miguel Ángel Gallardo, como siempre, ayudando al PSOE de Pedro Sánchez. Bueno, pues menos mal que le ayuda quitándole 12 escaños. O sea, creo que, vamos, pero bueno. En fin, bueno, una última cosa. Mencionaba yo que al final a la gente, pues la corrupción, por supuesto, le llama muchísimo la atención, pero le importan más los problemas del día a día, lo que ellos viven, ¿no? Y luego de las noticias que les llegan de la política, les tocan más la fibra, cosas muy simbólicas, que corrupciones enormes. Es decir, a una persona le dices: jolín, que el PSOE ha robado 150 millones de euros, y como ninguno podemos imaginar en nuestra cabeza qué narices son 150 millones de euros, pues decimos, eso es mucho, ¿no? Pero no nos llega tanto. Sin embargo, dices, el PSOE ha robado el dinero de la caja de huérfanos de la Guardia Civil. Y entonces ya dices, ¡leches! Pero qué panda de golfos, ¿no? Que eso fue lo que le pasó a Felipe González en su última etapa. El asunto de Luis Roldán y la caja de huérfanos de la Guardia Civil fue lo que, en cierto modo, colmó el vaso de el aguante de la gente. Y ahora, pues está pasando un poco lo mismo. O sea, es que con el PSOE ha habido dos cosas que a la gente le han llegado muchísimo, que son el asunto de que se repartieran pilinguis por teléfono para una orgía de fin de semana entre, creo recordar, era Ábalos y Coldo. Exacto. Y segundo, que es que han robado hasta el dinero de la investigación contra el cáncer. Ayer la policía entraba en el CENIO para llevarse material informático en relación con la denuncia de que se han desfalcado 25 millones. O sea, ya no es solo que la directora anterior se gastara el dinero, en vez de la investigación contra el cáncer, en viajes al Ártico relacionados con tema artístico. No, es que ha habido trinque de 25 millones de euros. No de la directora anterior, pero sí de dirigentes anteriores. Bueno, hace falta ser un poco canalla, ¿no?, para llevarse el dinero de la investigación contra el cáncer. Y eso es algo que a todos nos toca, porque todos en nuestra familia tenemos a alguien que ha muerto de cáncer o que padece cáncer en estos momentos. Bueno, don Iván Vélez, muchísimas gracias. ¿Qué tal fue la presentación el otro día en Barcelona de su libro? Muy bien. La verdad que estuvo muy interesante. Bastante gente. Algunos historiadores vinieron, no me censuraron, creo que no dije ningún disparate y fue bien, la verdad. Ah, bueno, ¿y no le contradijeron? No, la verdad, conquistamos el Perú, al menos de manera discursiva. La conquista del Perú, el libro de don Iván Vélez. El casi penúltimo libro de Iván Vélez, porque yo sacaré otro en 2 meses. ¿Podemos decir de qué? Bueno. Sobre la actualidad rabiosísima. Ah, vale. Vamos, sale Puigdemont, sale Sánchez, sale gente así. Bueno, doña María Jamardo, muchas gracias, don Luis. ¿Usted tiene el libro previsto? Bueno, ya veremos. A ver para 2016, ¿qué me traen los Reyes? O sea, sí va a sacar un libro. Probablemente. Ah, qué bueno. Eso me lo tiene que contar, hombre. Sí, pero cuando ya esté la criatura parida. Una pista, que si no da mala suerte. Al menos una pista. Da mala suerte. Al menos una pista. No, yo estoy con doña María. Nada, no hay que dar nada. Nada de nada. ¿Y usted, hablando ya de todo un yo poco, estoy también con un libro y tampoco voy a dar pistas, hombre. Pero ¿va a ser en la línea del anterior? No exactamente. No tan histórico, no tan... No exactamente. Bueno, pues mira. No ha habido tanto archivo. Sorpresa. Ha habido archivo, pero no tanto. No tanto. Es que el otro es que hubo mucho archivo en el anterior. Lo presentamos en Oviedo, además. Me salió muy bien. Bueno. Una presentación allí en la Fundación de Naes. No, Fundación Gustavo Bueno. Perdón, Fundación Gustavo Bueno. Sí.
que la verdad estuvo muy bien. Y hubo no solo historiadores, sino filósofos haciéndome preguntas. Gente heterodoxa. Bueno, muchísimas gracias a los dos.